Bienvenidos y bienvenidas a su programa bíblico existencial, donde compartimos este don de la palabra de Dios, este don de la revelación para nosotros. Hoy comenzando el capítulo 1 de la primera epístola a Timoteo, conocida como cartas pastorales, la primera, la segunda y a Tito. Y vamos a comenzar orando, disponiéndonos a abrirnos al Espíritu Santo para que ese mismo Espíritu que inspiró a los hagiógrafos, a los escritores, también nos inspire a nosotros para poder compartir la sabiduría de su palabra, de tal manera que podamos hacer la vida en nuestras vidas y podamos así responder a su llamada en este siglo nuevo, para ser discípulos misioneros en salida y sinodales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, capítulo 1 dice así: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador, y de Cristo Jesús nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo mío en la fe. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Al partir yo para Macedonia, te rogué que permanecieras en Éfeso, para que mandaras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni dedicaran su atención a fábulas y genealogías interminables, que se prestan más para promover disputas que para realizar el plan de Dios, fundado en la fe. El fin de este mandato es la caridad que procede de un corazón limpio, de una conciencia recta y de una fe sincera. Algunos desviados de esta línea de conducta han venido a caer en una vana palabrería. Pretenden ser maestros de la ley sin entender lo que dicen ni lo que tan rotundamente afirman. Sí, ya sabemos que la ley es buena, con tal de que se la tome como ley, teniendo bien presente que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los prevaricadores y rebeldes. Para los limpios no es la ley, sino para los impíos y pecadores, para los irreligiosos y profanadores, para los parricidas y matricidas, para los asesinos, adúlteros, homosexuales, traficantes de esclavos, mentirosos, perjuros, y para todo lo que se opone a la sana doctrina, según el evangelio de la gloria del Dios bienaventurado que se me ha confiado. Doy gracias a aquel que me revistió de fortaleza, a Cristo Jesús, Señor nuestro, que me consideró digno de confianza al colocarme en el ministerio. A mí, que fui antes un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero encontré misericordia porque obré por ignorancia cuando no era creyente. Pero la gracia de nuestro Señor sobreabundó en mí, juntamente con la fe y la caridad en Cristo Jesús. Es cierta y digna de ser aceptada por todos esta afirmación: Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, y el primero de ellos soy yo. Y si encontré misericordia fue para que en mí, el primero, manifestara a Jesucristo toda su paciencia y sirviera de ejemplo a los que habían de creer en él para obtener vida eterna. Al Rey de los siglos, al Dios inmortal, invisible y único,
honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la recomendación, hijo mío Timoteo, que yo te hago de acuerdo con las profecías pronunciadas sobre ti anteriormente. Combate, apoyado en ellas, el buen combate, conservando la fe y la conciencia recta. Algunos, por haberla rechazado, naufragaron en la fe. Entre esos están Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar. Palabra de Dios. Bien, este primer capítulo, como hemos dicho, está mostrando que hay en las primeras comunidades varios pensamientos. Es decir, no hay una sola forma de pensar. Así como han crecido las comunidades, así van creciendo las formas de pensamiento y de celebración. Esto ha traído como consecuencia que hay que poner orden, porque si no se pone orden, entonces va a quedar en nada el auténtico camino de Cristo, porque cada uno va a enseñar lo que cree, cuando hay que seguir la enseñanza de Jesús. Esto es lo primordial, seguir la enseñanza de Jesús. Entonces, en el versículo 1 encontramos, dice, el saludo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador. Aquí vemos que el autor, algunos dicen que Pablo, otros dicen que no, llama Salvador tanto al Padre como también a Jesús, indistintamente. A veces lo llama a Dios Padre Salvador y a Cristo también Salvador. Le escribe a Timoteo, dice, verdadero hijo mío en la fe. Quiere decir que él lo llevó en la fe, él lo adoctrinó, él le mencionó el evangelio, él le explicó el camino, tal vez junto a otros, pero en este momento habla de él, verdadero hijo en la fe. ¿Qué desea para Timoteo? Gracia, misericordia y el shalom de parte de Dios. Dice, de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, ya a Jesús a esas alturas se le llama Señor, Kyrios, un título que solo se le daba a Dios Padre. Es decir, ya hay en la conciencia del escritor que el Hijo participa de la naturaleza del Padre. Por eso puedo llamarlo Señor. Y aquí es donde comienza el verdadero misterio, porque siendo el Hijo participando de la misma naturaleza, no significa que son dos seres. Es un solo ser, un solo Dios, manifestado en tres personas, como decíamos el domingo de la Santísima Trinidad, recordando que persona viene del griego prosopon, que significa máscara. Cuando se hacían las obras de teatro, en el teatro griego, cuando se interpretaba un personaje, a un individuo, se ponían la máscara, el prosopon, que querían de pronto mostrar. Ese prosopon, máscara, es la misma palabra usada en español como persona. De tal manera que ya nos puede decir que la persona tiene en sí mismo una máscara. En el versículo tercero vemos que dice, al partir yo para Macedonia, te rogué que permanecieras en Éfeso para que mandaras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Sí, hay algunos en la comunidad de Éfeso que está enseñando doctrinas extrañas. Y dice, ni dedicaran su atención
a fábulas y genealogías interminables. Es decir, especulaciones, ya fueran judías, sobre los personajes. Buscaran de pronto genealogía de los personajes. Eso no es lo importante. Querer descubrir la genealogía de cada personaje, de Felipe, de Pedro, eso, incluso de Jesús. Eso no es. Lo importante es seguir lo que Él enseñó. Dice, porque esto se presta más para promover disputas que para realizar el plan de Dios fundado en la fe. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo que hay algo fundamental: el plan de Dios fundado en la fe. Eso es lo importante. Y en las comunidades de hoy, eso debe ser lo importante. No es pelearnos por si cuál tiene más poder, cuál santo, cuál santa, cuál María es más poderosa que la otra, cuál imagen de Jesús es más milagrosa. No, es darnos cuenta que lo importante es el plan de Dios fundado por la fe. Es decir, las comunidades de hoy debemos estar atentos a descubrir y a seguir ese plan de Dios. El fin de este mandato es, fíjense, la caridad. El fin de este mandato es el amor que viene de Dios. La caritas, que es de pronto la traslación de ágape, del amor completo, el amor total. Ese ágape que Dios da se traduce como caridad, caritas. Entonces, el fundamento del mandato es el amor. El fundamento del mandato de Dios es el amor, la caridad, que procede de un corazón limpio, de una conciencia recta, de una fe sincera. O sea, hay tres elementos que hay que verificar. Esa caridad, el amor puro, viene, dice, precisamente de un corazón puro, un corazón limpio, de una conciencia recta y de una fe sincera. Entonces, el corazón limpio o corazón puro es el corazón que no juzga, es el corazón que no condena, no está en el pasado, no mira a los demás desde el pasado, sino que mira a los demás como a Cristo. Ve a Cristo en nosotros, en este momento presente. El pasado no me interesa, el pasado ya pasó, porque en la visión divina es así. El pasado no cuenta, cuenta lo que eres en este momento, lo que vives en este momento. Y vamos a ver por qué esto después. Este elemento, dice, limpio de corazón, permite a la persona ver a Dios. Dichoso los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. ¿Dónde verán a Dios? ¿Dónde está? En cada persona, en cada acontecimiento, en la palabra, en la Eucaristía. Lo veré si tengo el corazón limpio. ¿Por qué? Porque si tengo el corazón limpio, es decir, aquí y ahora, lo primero que veré es a Dios en mí. Y entonces, viéndolo en mí, lo veré en los demás. Entonces, primera cosa, corazón limpio. Una conciencia recta, es decir, una conciencia verdadera, no llevada por el error. La conciencia recta es la conciencia que está sintonizada con Dios, está sintonizada con la verdad, que es Dios. La conciencia recta, por lo tanto, la conciencia verdadera, busca hacer lo que Dios quiere.
Por eso es importante la conciencia recta. El que tiene conciencia recta está viendo con los ojos de Dios, pero también actuando en el actuar de Dios. Conciencia recta y una fe sincera. Una fe sincera, es decir, una fe verdadera, sincera. La palabra sincera viene del italiano sincera y viene cuando los creadores de estatuas, estos artistas, a veces cuando estaban picando, rajaban un poquito, le llevaban un pedacito al mármol. Entonces buscaban cera de abeja con polvillo del mármol y le ponían la cera, entonces no se notaba. Y la gente quería comprar siempre una estatua sin cera, o sea, que no tuviera esa rajadura oculta. Entonces, una fe sincera es una fe real, una fe verdaderamente que cree en Jesús, que cree en Dios. Entonces, esos tres elementos son fundamentales para vivir la caridad: un corazón limpio, una conciencia recta y una fe sincera. Y fíjense que los tres son necesarios en el crecimiento del cristiano. La moral básica, fundamental, cuando habla de la conciencia, el tema de la conciencia, se pide que todo mundo tiene derecho de una conciencia recta, de ser formado en una conciencia recta y verdadera. Porque está la conciencia escrupulosa, que todo lo es malo. La conciencia laxa, que no importa nada. Hay la conciencia perpleja. Hay distintos tipos de conciencia. Entonces, tener una conciencia recta. Es decir, saber lo que está bien y lo que no está bien. Porque vibra con Dios, con la misma conciencia de Dios. Dice el texto, algunos, el versículo 6, desviados de esta línea de conducta. ¿Cuál es la línea de conducta? La caridad, el amor, que viene una conciencia limpia, un corazón limpio, una conciencia recta y una fe sincera. De esas tres cosas procede una vida amorosa. Entonces, algunos, dice, desviados de esta línea de conducta, la conducta en el amor, que había dicho al principio, han venido a caer en una vana palabrería. Es decir, se habla mucho en la comunidad, está hablando de las comunidades, y precisamente le habla a Timoteo de Éfeso. Es decir, en las comunidades hay gente que habla mucho, pero ni ama, porque no tiene un corazón limpio, ni una conciencia recta, ni una fe sincera. Entonces la pasan juzgando, condenando, porque no tienen esto. Y esto es fundamental para hoy y para siempre en cualquier comunidad cristiana. Fundamental. Pretenden ser maestros de la ley sin entender lo que dicen, ni lo que tan rotundamente afirma. Esto es muy triste, ¿eh? Esto es muy triste. ¿Por qué? Fíjense cómo va diciendo que lo que está pasando en la comunidad. En la comunidad, los que enseñaban eran personas que ya tenían un recorrido, es decir, ya habían hecho un discipulado, por eso podían enseñar. Entonces, está diciendo Pablo que en las comunidades se ha ido formando gente, pero que algunos se han ido marchando, alejando de la recta verdad.
Y se han ido alejando porque no tienen el corazón limpio, porque no tienen una conciencia recta ni una fe sincera. Y por eso no viven ni enseñan el amor en la comunidad. Y por eso lo que hacen es vana palabrería en las comunidades. Y miren, dice entonces que es doloroso. Pretenden ser maestros de la ley. Aquí la traducción no es correcta. Aquí tradujeron Torah por ley. No es eso. Porque Torah viene de una raíz que se dice yará. Y esa raíz yará significa dar en el blanco, seguir el camino recto, dar en el blanco. Por lo tanto, la Torah es en realidad instrucción para dar en el blanco, es decir, para no errar la vida. Así que había que traducirse por instrucción. La Torah por instrucción o enseñanza o camino a seguir para no errar en la vida. Pero bueno, aquí lo tradujeron por ley, pero ya sabemos que es mucho más profundo. La Torah, sin entender lo que dicen. Es decir, están enseñando la Torah y no entienden lo que dicen. ¿Cuánto está pasando hoy en nuestras comunidades eso? Se está enseñando la palabra sin saber lo que se dice realmente. Se enseña lo que se cree que dice allí, pero no se sabe qué es lo que realmente quiso decir el autor. Esto es básico. Ni lo que tan rotundamente afirman. Entonces, ya aquí nos da un panorama. Uno puede estar enseñando y no saber lo que realmente dice el texto, lo que realmente quiso decir el autor en su momento. No lo que entiendo literalmente hoy, sino qué quiso decir él que escribió el texto. Y recuerden que nosotros estamos leyendo un texto en un idioma, aquí nosotros español, que originalmente fue escrito en griego, pero que originalmente fue hablado primero, las palabras de Jesús, en arameo, en hebreo. De ahí se traducen al griego. Es decir, estamos acercándonos a un texto doblado y doblemente doblado, del arameo y hebreo al griego y del griego a nosotros, doblemente doblado. Entonces, eso es fundamental. Tenemos que ser conscientes que al estar doblemente doblado hay cosas que se han perdido, pero que se pueden recuperar. Hay cosas que se han perdido, pero se pueden recuperar. Bien, dice, sí, ya sabemos, versículo 8, que la ley es buena. Ya sabemos que la Torah es buena, claro, porque la Torah es la enseñanza, la instrucción para no equivocarme, para dar en el blanco. Con tal que se la tome como ley, teniendo bien presente que la ley no ha sido escrita para el justo. Es interesante esto, la ley es buena. Dice, pero hay que entender que la ley no ha sido escrita para el justo. Exacto. Sino para los prevaricadores y rebeldes. Es la primera línea. El que prevarica, el rebelde. ¿Rebelde a qué? A ese vibrar con Dios, a esa conciencia con Dios, a ese estar opuesto a la voluntad de Dios. Entonces, primero dice prevaricadores y rebeldes. Segundo dice para los impíos y pecadores.
para los irreligiosos y profanadores, para los parricidas. ¿Quiénes son los parricidas? Los que matan a sus padres. Pero también dice para los matricidas, los que matan a sus madres, para los asesinos, adúlteros, homosexuales, traficantes de esclavos, mentirosos, perjuros, y para todo lo que se opone a la santa doctrina, a la santa enseñanza de Jesús. Es decir, la Torah, la enseñanza del camino recto, del camino basado en la caridad, dice, ha sido mostrada para este grupo de personas, para todo aquel que se obstina en el mal camino. Y miren, dice, en resumen, a lo que se opone a la sana doctrina o doctrina sana, que es la enseñanza apostólica, la vigorosa, ¿ve? La enseñanza apostólica, la enseñanza sobre Jesús. Y cuando dice ahí, todo lo que se opone, en griego, tiene que haber puesto todo lo que divide, diabolos, todo lo diabólico. En hebreo, le satán, lo que se opone. Todo lo que se opone a la sana doctrina. Según el Evangelio de la gloria de Dios, bienaventurado que se me ha confiado. O sea, todo el que se opone, o todo lo que se opone al Evangelio de la gloria de Dios bienaventurado, es decir, al Evangelio que manifiesta, gloria es manifestar, que manifiesta a Dios bienaventurado que se le ha confiado a él. Entonces, la lucha en las comunidades, que las comunidades o algunas de las comunidades se han apartado de la vida del Evangelio. Y la vida del Evangelio es gloria de Dios. Es decir, la vida del Evangelio manifiesta a Dios. Y esa vida del Evangelio en la comunidad es la caridad, el amor. Cuando la comunidad vive el amor, entonces esa comunidad glorifica a Dios, lo manifiesta. Cuando una comunidad vive en la pelea, en la envidia, en la rencilla, en el juicio y la cuestión, esa comunidad se ha pervertido. No está siguiendo el camino del Señor, sino que está opuesta a la sana doctrina y opuesta a manifestar a Dios. Se opone a que Dios sea manifestado por la misma caridad, por el mismo amor. Y esto es muy determinante hoy. Nuestras comunidades, ¿qué están manifestando? Nuestros grupos, nuestras pastorales, en las parroquias, en las diócesis, los movimientos, ¿qué están mostrando? Los sacerdotes como equipo, ¿qué estamos mostrando? ¿Estamos mostrando a Dios? ¿Estamos dando gloria a Dios? ¿O lo estamos ocultando? Y si lo estamos ocultando, quiere decir que hay un desamor en las comunidades. El desamor impide que se vea la gloria, la manifestación del Dios viviente. Y entonces sigue ahí, en el versículo 12: doy gracias a aquel que me revistió de fortaleza. Ahora pasa de la recomendación que le hace a Timoteo a hablar un poco de él, para recordarle a Timoteo y a los que leen la carta qué es lo que ha pasado y qué pasa cuando en una comunidad no se está siguiendo la sana doctrina, la santa doctrina, como dice él.
Dice, doy gracias a aquel que me revistió de fortaleza, a Cristo Jesús, Señor nuestro. A Cristo Jesús. Es Él el que me ha revestido de fortaleza. Es Él el que me ha conducido al Padre. ¿Sí? Que me consideró digno de confianza al colocarme en el ministerio. Al colocarme en el ministerio, es decir, en el servicio. En el servicio. A mí, que antes fui un blasfemo, es decir, aquel que ha mencionado antes, por el que vino la enseñanza, la Torá y ahora la nueva ley de Cristo, la nueva enseñanza, comienza por él mismo. Dice, a mí, que era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Está lo mismo que lo que estaba diciendo atrás. Un blasfemo, perseguidor e insolente. Pero, ahí está la cuestión, pero, yo viví así, pero encontré misericordia. Esa misericordia que encontró Pablo, ¿era solo para él? ¿O es para todos los seres humanos? Es para todos los seres humanos. La primacía de la misericordia está sobre todos los seres humanos. Pero ¿qué dice aquí? Dice, miren, pero encontré misericordia porque obré por ignorancia cuando no era creyente. Cuando no se es creyente, se obra por ignorancia. Y por eso no se puede juzgar. Porque el que obra por ignorancia cree estar haciendo lo correcto, como le pasó a él. Obraba por ignorancia. ¿Qué significa esto? Algo muy profundo. Pablo se ha perdonado a sí mismo. Pablo ha limpiado su conciencia. Él reconoce lo que hizo, pero reconoce que lo hizo por ignorancia y por lo tanto se perdona. No está machacándose que cuántas veces por mi culpa mataron de pronto a Esteban y no sé qué. No, ya. Yo fui eso, pero Dios tuvo misericordia de mí. ¿Sí? Pero dice, la gracia de nuestro Señor sobreabundó en mí. Por eso él va a decir después, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Si tú tienes una piedrita aquí, llena de lodo, vamos a decir que el lodo sea el pecado, pero entonces le echan un bolquete de arena. Esa piedrita está llena del pecado o está llena de la arena. ¿Está llena de lodo o de arena? ¿Ah? ¿De arena? Claro. Sí, nosotros pecamos, fallamos, nos equivocamos, pero si pecamos, sobreabunda la gracia. Así que más que pecadores, somos agraciados, llenos de gracia. Eso no nos impide ver que hemos fallado, pero que podemos volver al camino desde la enseñanza, desde la palabra, volver a la verdad. Dice, porque la gracia de nuestro Señor sobreabundó en mí, juntamente con la fe y la caridad en Cristo Jesús. Es decir, para él hubo un derroche de misericordia, de gracia, de bondad, de salvación, de vida sobre él, de caridad, de fe.
todo le vino en Cristo. Yo era ignorante, yo creía saber, pero era ignorante. Cuando descubrí a Jesús, Él me mostró su gracia, su fe, su caridad, y todo sobreabundó en mí. Entonces aquí lo decisivo es conocer a Jesús, que fue lo que pasó con Pablo. Entonces tenemos que ver cómo Pablo conoció a Jesús. Entonces toda una narración que ya hemos visto, y esa narración lo que quiere decir es que Saulo se bajó a la tierra, se cayó a Adamá, a la humanidad, es a ras de la tierra, y viene a ras de la tierra, es humus humilis, se dice en latín, humildad. Es decir, la caída de Saulo es caída a la tierra, a la Adamá, a la humildad. Y en la humildad escuchó la voz que ya lo había llevado a la humildad. La voz la llevó a la humildad, y en la humildad siguió escuchando la voz y vio la luz. Es decir, vio la divinidad que decíamos la vez pasada. ¿Dónde oyó la voz? Oyó la voz. ¿Dónde vio la luz? Los demás no la vieron, solo él. ¿Dónde vio la luz? Que lo rodeaba, dice. Una luz que iba mucho más allá de él, lo penetraba y lo rodeaba. Entonces nosotros, para vivir esto que Pablo está diciendo, la gracia, la llenura de la fe y de la caridad en Cristo, necesito ir por el camino de la humildad, escuchar la voz de Jesús y darme cuenta de la luz que me llena y me sobrepasa. Es decir, de mi vida en la divinidad, de mi espíritu en el espíritu, de mi ser en el ser con mayúscula. Dice, es cierta y digna de ser aceptada por todos esta afirmación. Es cierta y digna de ser aceptada esta afirmación. Vamos al versículo 15. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Las comunidades nuestras, ¿qué es lo que dan a entender? Cuando ya la comunidad está formada, cuando las pastorales están formadas, ¿qué damos a entender a veces? Que Cristo, ¿por quién vino? Por lo que estamos en la iglesia, estamos en el grupo, estamos en la comunidad, los que somos buenos. Si no soy bueno, Dios se va a apartar de ti. Si no eres bueno, te va a llevar al infierno. Si te vas de la comunidad, te mueres. Fíjense. Y lo que dice Pablo es todo lo contrario. Es que resulta que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Por tanto, la acción de la iglesia, ¿hacia dónde debe estar? Hacia los pecadores. No encerrados en nuestra burbuja de los que venimos y estamos bien y participamos y que lindo y no sé qué, cantamos y siento un espelocamiento. No. Estamos equivocados. Dice, es necesario y es cierta y digna de ser aceptada esta palabra, esta afirmación. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, y el primero de ellos soy yo. Qué bonito, ¿no? Primero de los que erró he sido yo, y vino por mi pecador, para revelarme que no soy pecador, que soy hijo amado de Dios, y para que le diga a los demás que son hijos amados de Dios, que lo que están haciendo, el pecado no los define. Lo que los define es la gracia abundante de Dios, el amor infinito de Dios, que reconociéndolo, entonces pueden salir del error hacia la verdad. El camino que Dios quiere es llevarnos del error a la
verdad. Y esto es sumamente importante cuando habla de los errores. El ser humano yerra. Lo que Dios está buscando no es darle en la cabeza al que yerra, sino llevar al que yerra a la verdad. Ahí está el amor de Dios. Y si encontré misericordia, fue para que en mí, el primero, manifestara a Jesucristo toda su paciencia y sirviera de ejemplo a los que habían de creer en Él para obtener vida eterna. Es decir, la vida de Pablo, dice él, mi misma vida, la misericordia sobre el pecado, es para que otros vean cómo actúa la misericordia, cómo actúa Dios. Si a mí, que hacía todo eso, ha tenido misericordia, ¿cómo no va a tener con todo mundo? Con todas las personas. Y dice, para que mirando ese ejemplo, o sea, yo erré, pero al darme cuenta del error, volví a la verdad de Cristo. De tal manera que entonces obtuve vida eterna, la vida divina, la conciencia de ser amado, la conciencia de ser amado. ¿Por qué? Pablo antes creía que tenía que hacer cosas para que Dios lo amara. Sacrificios, holocaustos, diezmos, no sé cuánta cosa. Pablo creía eso. Ahora se ha dado cuenta que creyéndole a Jesús, se da cuenta, se entera que Dios lo ha amado siempre. Y que donde había abundado el error, el pecado, sobreabundó la gracia. No tiene que hacer nada para que Dios le ame. Dios le ama infinitamente. Y al hacerme consciente de ese amor, experimento vida eterna. Porque eso es vida eterna. Como el estar sumergido en el océano infinito del amor de Dios. Decía Benedicto XVI de feliz memoria en Spe Salvi número 13. Es más, dice, al Rey de los siglos, al Dios inmortal, invisible y único, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, que Él se manifieste y que sea manifestado por los siglos de los siglos, para que al manifestarse Él se manifieste su misericordia, su amor, su ternura. Y siguiendo esa manifestación, tengamos un corazón limpio, una conciencia recta, una fe sincera para vivir en el amor. Entonces dice, esta es la recomendación. Va a repetir Pablo ahora: hijo mío, Timoteo, que yo te hago de acuerdo con las profecías pronunciadas sobre ti. Las profecías pronunciadas sobre ti. O sea, los profetas intervinieron en la investidura apostólica de Timoteo. Los profetas de ese momento, ¿no? Los cristianos, los seguidores de Yoshua. Anteriormente dice, combate apoyado en ellas. ¿Qué son las profecías? Son las enseñanzas de Jesús para ti. Las profecías para ti son las enseñanzas de Jesús para ti. Combate apoyado en ellas, en la palabra, en la tradición de Jesús, el buen combate. Entonces Pablo usa, o el autor usa, un lenguaje de guerra. Eso era muy común en la guerra por todos lados. Entonces, combate, dice, apoyado en esa doctrina de Jesús, el buen combate, conservando la fe y la conciencia recta. Vuelve otra vez a lo de atrás. Conservando la fe y la conciencia recta. ¿Por qué? Porque es fundamental. Primero viene la fe. Le creo a Jesús. Jesús me enseña a tener una conciencia recta.
verdadera. Y Jesús me lleva a vivir el momento presente, aquí y ahora, un corazón limpio, que no juzga, que no condena, no está en el pasado. Todo nuestro mirar hacia los demás es un mirar desde el pasado. Y cuando me enfrento a alguien y le saco sus cosas, lo estoy jugando desde el pasado de él. No estoy mirando en este presente. Si pudiera mirar con unos binoculares o con unas lentes, ver la verdad de la persona, no vería nada de su pasado. Vería a Cristo en él o en ella. Cuando veo desde el pasado, entonces juzgo desde el pasado. Entonces, claro, cuando en una comunidad se está juzgando desde el pasado a la persona, se pierde el amor. Desde el momento que mi corazón juzga desde el pasado, ya se pierde el amor. Es que me hizo, es que me dejó, es que me traicionó, es que me engañó. Eso siempre es del pasado. Pasado. Si veo el presente, veo la imagen de Dios. Y eso me lleva a vibrar con Dios. El corazón limpio, la fe verdadera, sincera y la conciencia recta. ¿Sí? Algunos, dice, por haberla rechazado, esa doctrina del amor, naufragaron en la fe. Se hundieron, no perseveraron. Y ese naufragar en la fe significa que no vivo en vida eterna, porque el fin de tener fe en Jesús es vivir la vida eterna. Ahora, es vivir la vida del amor. Si no sigo esa doctrina del amor, repito, que solo se puede dar cuando trabajo en una fe sincera en Jesús, un corazón limpio y una mente, conciencia recta. Y pone ejemplos. Ahí están, dice, Himeneo y Alejandro. Y miren lo que dice: ¿a quiénes entregué a Satanás? ¿Qué tiene que haber dicho Pablo allá? ¿A quiénes entregué a lo opuesto? Al mundo del opuesto a Dios, al mundo del desamor, para que aprendieran a no blasfemar. En el mundo del desamor, tarde o temprano tendrás que aprender que ese mundo no vale la pena, aunque sea de viejito. Pero ya de vida, tú has pasado toda la vida, se te fue toda la gente, se te quedaron las cuentas ahí en el banco, tienes finca pero no te sirven para nada. Ahí te das cuenta, todo fue vana ilusión. Ahora me doy cuenta que estuve buscando, estuve blasfemando, estuve del lado de Satanás, del opuesto. Ahora necesito buscar la verdad. Bien, entonces vamos a dejarlo allí para dar el espacio de preguntas y respuestas, a ver qué preguntas hay, qué de pronto reacciones hay sobre este primer capítulo de la primera epístola a Timoteo. Todo está muy claro. Buenas noches. Me llama poderosamente la atención el versículo 9 y el versículo 10, donde se habla de todos estos errores, de todos estos pecados, ¿no? Y muy tajantemente señalados. Y en el versículo 15, después de haber sido Pablo tan enfático en el versículo 9 y el 10, aseverando esto que separa al hombre de Dios, ¿no? Estos errores, como es increíble, no increíble, es hermoso ver cómo se reafirma, porque a lo mejor
Usted habló de que en la iglesia muchos de los que estamos aquí nos quedamos en el que nosotros somos buenos y los que están allá afuera son malos. Entonces, tal vez algunos se quedan con el versículo 9 y el versículo 10, sin tomar en cuenta el versículo 15, que es el versículo que nos abre no solo al que está allá afuera, al que está acá adentro, porque el que está acá adentro no es que seamos, bueno, somos santos porque santo es Dios, pero no somos irreprochables porque también cometemos error y cometemos pecado. Entonces, sería interesante hacer el ejercicio de, desde hoy en adelante, enfocarnos, los que estamos aquí adentro, enfocarnos en este versículo 15, donde se habla claramente, en el 15 y en el 16, donde se habla claramente en el 15 que viene a salvar a los pecadores. En un momento dado nosotros somos, ¿verdad? Y en el 16 donde se nos invita, donde Dios a través de su Hijo Jesucristo tiene paciencia y se nos invita a nosotros a ser primero pacientes con nuestros errores, porque no tenemos paciencia con nosotros mismos, y luego paciente con el error del hermano. Entonces yo creo que en la medida que vayamos viendo esto, creo que podemos avanzar. Muy bien, y recordar que, me parece muy bien eso, que bueno, el versículo 9 y 10 está mostrando los errores de la vida. Errores de la vida. Aquí no es de si yo defiendo una cosa u otra. No, o son verdaderos o son falsos. O algo es verdadero o es falso, no hay más. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí el autor? Que la manera de proceder que se habla aquí, rebeldes, prevaricadores, impíos, pecadores, irreligiosos, profanadores, parricidas, matricidas, asesinos, adúlteros, homosexuales, traficantes de esclavos, mentirosos, perjuros, todos ellos están actuando por ignorancia. Primera cosa, Primera cosa. Segunda cosa, que no son sujetos a condenar, porque Cristo vino por ellos, y que tienen toda la predilección de Dios en Cristo para ser salvados, para volver a la verdad, salir del error y volver a la verdad. Porque todo lo que es error me esclaviza y todo lo que es verdad me libera. El amor siempre, al ser verdadero, libera. Todo lo que no es amor esclaviza. Buenas noches, padre y hermanos. Bueno, en esa parte también me parece interesante lo que la hermana mencionaba, de tener esa conciencia de unidad, o sea, no hacer esa separación que a veces en la que podemos caer, de que, bueno, como estamos acá o como en algún momento participamos de las actividades o de la vida comunitaria, somos diferentes. Quizás tenemos un poquito, siento yo, de despertar, pero igual cometemos errores, igual fallamos, igual muchas veces vivimos en desamor. Entonces, en ese sentido, estamos de igual manera dormidos, muchas veces creyendo que lo que hacemos es lo correcto. O sea, porque siento que en ningún momento cuando una persona actúa de una manera, está consciente de que está actuando erradamente, sino que cree que en ese momento está haciendo lo correcto, así como Pablo en algún momento perseguía a los cristianos en nombre de Cristo, creyendo que estaba haciendo la voluntad del Señor. Muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo, estamos matando con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, con nuestros sentimientos a los hermanos, no matando como se mataba antes bajo la espada, pero sí de repente con el desamor. Entonces es un llamado para todos nosotros, y como dice allí, en un momento yo el primero, ¿no? En reconocer
que cometo error, en reconocer que soy pecador, o sea que Cristo también vino para mí y creo que es en lo que nos debemos enfocar. Qué hermoso, murió para salvarnos por nuestros pecados y pues ya estamos salvados, nada más que tenemos que vivir esa alegría y esa salvación, ese regalo, que no es porque nos los hayamos ganado, sino es por pura gracia. Muy bien, en esto es importante ir a todo lo que se haya enseñado antes. Hemos de reconocer que participamos del cuerpo de Cristo, que toda la humanidad es una en Cristo y una en el Padre, que somos santos, pero que al no saberlo, al ser ignorantes, erramos. Si yará es dar en el blanco, ir en el camino recto, tejá es no dar en el blanco. Entonces, el pecado en Israel se entendía y se entiende como no dar en el blanco, como errar. Entonces, si leyéramos así, diría el capítulo 15, es cierta y digna de ser aceptada por todos esta afirmación: Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los que habían errado, y el primero de ellos soy yo. Entonces, eso que decía Tamara, qué bonito meditarlo. Cristo vino al mundo por los que habían errado, no por los justos, por los que habían errado, y yo el primero. Quiere decir que si vino por mí, que he errado, esa alegría de saber que vino por mí me debe llevar a anunciarlo a los otros que también han errado. ¿Ve? Es un ejercicio de caridad. Pero claro, la única manera de ver a los otros que han errado, pero que son santos, es verlo en mí. Yo soy santo porque participo de la santidad de Cristo, de la santidad de la iglesia, de la santidad de Dios. Entonces, ver la santidad en mí y ver la santidad en el otro y sacarlos del error. Eso es lo que decía San Juan Pablo II en Nuevo Milenio 43, que la mirada del corazón es ante todo ver el misterio trinitario en nosotros, para luego verlo en los demás. La mirada de los ojos es una mirada condicionada al tiempo. Entonces yo miro a alguien y me acuerdo lo que me hizo, pero la mirada del corazón no, la mirada ve la Trinidad en mí y en él. Ya no le juzgo. Y cuando no le juzgo, el otro se siente no juzgado. Y si se siente no juzgado, se siente amado. ¿Por qué creen que muchas veces los papás tienen tantos problemas con los hijos? Porque los padres juzgan a los hijos. Y a nadie le gusta sentirse juzgado. Ni como padre, ni como hijo, ni como esposa, ni como esposo. Nos molesta sentirnos juzgados. Entonces, el no juzgar. La mirada del corazón, que es el que está aquí ahora consciente de ser uno en Dios, te permite ver a Dios comenzando en mí mismo y luego en los demás. Entonces corro hacia los demás, busco a los demás para decirles, para susurrarles que Dios ha derramado su misericordia sobre ellos, que no se han dado cuenta, pero que ahí está, que se habían creído que se habían separado de Dios, pero que no, Dios lo está siempre llenando, que nadie se puede separar de Dios, porque nuestro espíritu no puede separarse de Dios, que uno puede creerse separado de Dios, sí, que uno puede creerse alejado de Dios, que uno puede creerse malvado, pero que nada de eso somos. Somos hijos elegidos, consagrados y amados. Pero como lo hemos olvidado o no lo sabemos, Él ha venido por los que estamos errados al no saberlo. Entonces esto es hermoso, se vuelve bella la misión. Es una misión del corazón. No es que yo, bueno, voy a buscar lo malo. No, es que voy a llevar la buena noticia del amor de Dios, que los ama a ellos, que los perdona y que los expía, los libera. ¿Sí? Bien, entonces terminamos con una oración. Te damos gracias, Padre, por darnos tu palabra y porque en ella nos llamas a convertirnos, porque nos da la buena noticia de que
enviaste a tu Hijo primogénito, a Jesucristo, nuestro hermano y Señor, a salvar a los que hemos errado, a los que hemos pecado, a la humanidad entera. Que podamos alegrarnos de este acto tan amoroso, de amor infinito, de ternura infinita, y que la alegría de sabernos salvados y amados nos lleve a llevar a otros esa misma palabra, esa buena nueva de tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y les esperamos pues la próxima semana a esta misma hora. Bendiciones.